Buenos días, nosotros somos el grupo final y está compuesto por mi compañera Kimberly y Lisa Minelli. y yo, Michelle. Estaremos abundando el tema La felicidad. La Tierra se ha unido en una única esfera ecológica e histórica. La economía ha crecido de forma exponencial y en la actualidad la humanidad goza del tipo de riqueza que solía ser propia de los cuentos de hadas. La ciencia y la revolución industrial han conferido a la humanidad poderes sobrehumanos y una energía prácticamente ilimitada. Pero, ¿somos felices? Las riquezas que la humanidad ha acumulado a lo largo de los 5 últimos siglos se han traducido en nuevas satisfacciones. El descubrimiento de recursos energéticos inagotables ha abierto ante nosotros almacenes inagotables de dicha. Remontándonos atrás en el tiempo, aproximadamente 70 milenios transcurridos desde la revolución cognitiva, han hecho que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Fue más feliz el reciente fallecido Neil Armstrong, cuyas huellas permanecen intactas sobre la Luna. Los historiadores rara vez se plantean estas preguntas. No se preguntan si los ciudadanos de Uruk y Babilonia eran más felices que sus antepasados, cazadores-recolectores, si el agua del Islam hizo que los egipcios estuvieran más contentos con su vida. Los capitalistas sostienen que solo el libre mercado puede asegurar la mayor facilidad para mayor número de crear crecimiento económico y abundancia material al enseñar a la gente a confiar en sí mismo y ser emprendedora. Si el crecimiento económico y la confianza en uno mismo no hace que la gente sea más feliz, entonces, ¿cuál es el beneficio del capitalismo? ¿Qué pasaría si resulta que los súbditos de grandes imperios son por lo general más felices que los ciudadanos de estos independientes, ya que, por ejemplo, los argelinos eran más felices bajo el mandato francés que bajo el suyo propio? Pero todas esas posibilidades son hipotéticas, porque hasta ahora los historiadores han evitado plantear estas preguntas. O sea, por no intentar darles unas respuestas, ellos evitan hacer esas preguntas. Han investigado la historia de casi todo: la política, sociedad, economía, género, enfermedades, sexualidad, alimento y vestidos. Pero raramente se han detenido en preguntar de qué manera estas cuestiones influyen sobre la facilidad humana. Las capacidades humanas han aumentado a lo largo de la historia, puesto que los humanos suelen usar sus capacidades para aliviar los sufrimientos y realizar aspiraciones. De ahí sigue que hemos de ser más felices que nuestros antepasados medievales, y ellos tuvieron que ser más felices que los cazadores recolectores de la Edad Piedra. Pero este relato de progreso no es conveniente. Cuando los humanos aprendieron a cultivar la tierra en la revolución agrícola, su poder colectivo para moldear su ambiente aumentó. Pero el sino de muchos humanos individuales se hizo más cruel. Los campesinos tenían que trabajar más duro que los cazadores recolectores para poder conseguir un alimento menos válido y nutritivo, y así hallaban mucho más expuestos a las enfermedades y a la explotación. La expansión de los imperios europeos aumentó muchísimo el poder colectivo de la humanidad al hacer circular ideas, tecnología y cultivos y abrir nuevas rutas comerciales. Pero estas no fueron muy buenas noticias para millones de africanos, americanos, nativos y aborígenes australianos. Algunos contrarios a esta interpretación adoptan una posición diametralmente opuesta. O sea, argumentan que existe una correlación inversa entre capacidades humanas y felicidad. Dicen que el poder corrompe, y a medida que la humanidad consigue cada vez más poder, crea un mundo de mecanicista y frío, mal adaptado a nuestras necesidades reales. La transición primero a la agricultura y después a la industria nos ha condenado a vivir una vida antinatural que no puede dar expresión completa a nuestras inclinaciones e instintos innatos, y por lo tanto no se puede dar satisfacción a nuestros anhelos más profundos. Con cada nuevo invento ponemos otro kilómetro más de distancia entre nosotros y el jardín del Edén. Los humanos han aprendido a utilizar más sensatamente sus capacidades, y los triunfos de la medicina moderna son más que un ejemplo. La mayoría de los humanos empezaron a gozar de los frutos de la medicina moderna no antes de 1850, y a la drástica caída de la modalidad infantil, que es un fenómeno del siglo XX. Las hambrunas en masa continuaron azotando a la gran parte de la humanidad hasta mediados del siglo XX. Durante el gran salto hacia adelante de la China comunista de 1958 a 1961, entre 10 y 50 millones de seres humanos murieron de hambre. Las guerras se hicieron más raras a partir de 1445, en gran parte gracias a la amenaza de la aniquilación nuclear. Hay muchas pruebas de que indica que estamos destruyendo los cimientos de la prosperidad humana en una orgía de consumo
temerario. Gran parte de la riqueza material de la que nos jactamos, que nos aísla de la enfermedad y de la hambruna, se han acumulado a expensas de monos de laboratorio, vacas lecheras y pollos en cinta transportadoras. Docenas de millones de animales se han visto sometidos a lo largo de los últimos siglos a un régimen de explotación industrial cuya crueldad no tiene precedentes en los anales del planeta. Cuando se evalúa la felicidad global, es un error contar solo la felicidad de las clases altas, de los europeos o de los hombres, como quizá también lo sea considerar únicamente la felicidad de los humanos. Hemos comentado la felicidad como si fuera en gran parte un producto de factores materiales como la salud, la dieta y la riqueza. Si la gente es más rica y está más sana, entonces también tiene que ser más feliz. Pero esto es realmente tan obvio. Filósofos, sacerdotes y poetas han meditado durante milenios sobre la naturaleza de la felicidad y muchos han llegado a la conclusión de que los factores sociales y éticos y espirituales tienen un impacto tan grande sobre nuestra felicidad como las condiciones materiales. En décadas recientes, psicólogos y biólogos han aceptado el reto de estudiar científicamente aquello que hace realmente que la gente sea feliz. ¿Es el dinero, la familia, la genética o quizás la virtud? El primer paso es definir qué es lo que se medirá. La definición generalmente aceptada de felicidad es bienestar subjetivo. La felicidad, según esta concepción, es algo que siento en mi interior, una sensación o bien de placer inmediato o bien de satisfacción a largo plazo por la manera de cómo se desarrolla mi vida. Si es algo que siento dentro, ¿cómo puede medirse desde fuera? Podemos hacerlo preguntándole a la gente que nos diga cómo se sienten. Los psicólogos y biólogos quieren evaluar lo feliz que se siente la gente y proporcionan cuestionarios para que lo contesten y luego puntúan los resultados. Muchos cuestionarios se emplean para correlacionar la felicidad con varios factores objetivos. Las personas que se les diagnostican enfermedades crónicas como la diabetes suelen deprimirse durante un tiempo, pero si la enfermedad no empeora, se adaptan a la nueva situación y valoran su felicidad tan alta como la gente sana. Las personas con familias fuertes que viven en comunidades bien tratadas y que apoyan a sus miembros son significativamente más felices que las personas cuyas familias son disfuncionales y que nunca han encontrado o nunca han buscado una comunidad de la que forman parte. Sin embargo, el hallazgo más importante de todos es que la felicidad no depende realmente de condiciones objetivas ni de riqueza, la salud o incluso la comunidad. Depende más bien de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Felicidad química. Los científicos sociales reparten preguntas de bienestar subjetivos y las correlacionan con los resultados de factores socioeconómicos, tales como la riqueza y la libertad política. Ahora bien, los biólogos emplean las mismas preguntas, pero correlacionan las preguntas que la gente da con factores bioquímicos y genéticos, o sea que sus hallazgos son más sorprendentes. Los biólogos sostienen que nuestro mundo mental y emocional está regido por mecanismos bioquímicos, modelados por millones de años de evolución. O sea, que está determinado por parámetros extremos como el salario, las relaciones sociales o los derechos políticos. Cabe destacar que a nadie le hace feliz ganar la lotería, comprar una casa, ser promovido o incluso encontrar el verdadero amor. A la gente le hace feliz una sola cosa, y son las sensaciones agradables en su cuerpo. Una persona que acaba de ganar la lotería o de encontrar un nuevo amor y salta de alegría no reacciona realmente ante el dinero o al amante. Reaccionan varias hormonas que recorren su torrente sanguíneo y a la tormenta de señales eléctricas que se destellan en diferentes partes del cerebro. Algunos expertos comparan la bioquímica humana con un sistema de aire acondicionado que mantiene la temperatura constante, ya tenga lugar una ola de calor o una tormenta de nieve. Los acontecimientos pueden cambiar momentáneamente la temperatura del aire, pero el sistema del aire acondicionado siempre hace retornar la temperatura al mismo punto predeterminado. Hablemos del significado de la vida. Realmente, ser feliz es nada más y nada menos que experimentar sensaciones corporales placenteras, puesto que nuestra bioquímica limita el número y la duración de dichas sensaciones, o sea que la única manera de hacer que la gente experimente un elevado nivel de felicidad es a lo largo de un periodo extenso para manipular su sistema bioquímico. Pero esta definición de felicidad es rebatida por algunos expertos. Por ejemplo, el famoso Daniel Kahneman estudió economía y obtuvo el premio Nobel. Este pidió a diversas personas que describieran lo que era para ellos un día laborable cualquiera.
Recorriendo cada episodio y evaluando lo mucho que disfrutaron cada momento, a lo largo del trayecto descubrió que parece una paradoja que de manera como que la mayoría de gente considerara su propia vida. Tanto así que estableció la diferencia entre qué era más complejo, realizar un trabajo fatigoso o criar un hijo. Y quizás la respuesta nos sorprenda, pero realmente dice que resulta más desagradable criar a un hijo, ya que esto conlleva un sinnúmero de actividades tales como cambiar pañales, lavar platos, etcétera, lo que por ende hace que esa actividad sea más desagradable. Todas las culturas, en todas las épocas, la gente ha tenido el mismo placer y el mismo dolor. Si esto significara probablemente que es que estamos apegados a nuestras experiencias, las historias hubiesen sido más fuertes y los biólogos no se hubiesen alcanzado a imaginar. Esta conclusión no le favorece para nada a la modernidad. Si nos ponemos a pensar en la vida de la Edad Media, la vida de la gente era más dura, ya que ellos creían en una vida después de la muerte. Y así le daban sentido, encontraban que tenía mucho más sentido que la vida de la gente civil moderna, que no tenía ninguna otra cosa que esperar, más que un futuro olvidado y sin sentido. Así que nuestros antepasados medievales eran felices porque encontraban sentido a la vida en los engaños colectivos acerca de la vida en el más allá. Sí, porque nadie echaba tierra a sus ilusiones o fantasías, porque no tenían que hacerlo. Hasta donde sabemos desde el punto de vista científico, la vida humana no tiene ningún sentido. Los humanos somos el resultado de un proceso evolutivo que opera sin objetivo. Nuestras acciones no forman parte de ningún plan divino. Si el planeta Tierra hubiera explotado mañana, temprano, el universo seguiría caminando, actuando normal, como si no hubiese pasado nada, probablemente. Hasta donde podemos decir, no se echaría en falta la subjetividad humana. De ahí que cualquier sentido que la gente le dé a su vida es solo una ilusión. Los sentidos ultramundanos que la gente medieval encontraba que tenía su vida no eran más ilusión que lo que la gente moderna encontraba en los modernos sentidos humanistas y nacionalistas y capitalistas. La científica, que dice que su vida tiene sentido porque aumenta el compendio del saber humano. El soldado encuentra valor a su vida o significado porque lucha por la patria. Quizás la felicidad consista en coordinar las ilusiones personales del sentido con las ilusiones colectivas dominantes en cada situación. Mientras mi narración personal esté en sintonía con la narración de la gente que me rodea, pues puedo convencerme de que mi vida tiene sentido y encontrar felicidad en esa convicción. ¿Acaso la felicidad depende realmente de engañarse a sí mismo? Conócete a ti mismo. Si la felicidad consta en sentir buenas sensaciones, entonces para poder ser felices necesitamos reorganizar nuestro sistema bioquímico. Si la felicidad se basa en sentir que la vida tiene un significado, entonces para poder ser felices necesitamos engañarnos de manera más efectiva y tratar de buscarle un significado a la vida cada día. ¿Existe una tercera alternativa? Estas dos ya mencionadas comparten la posibilidad de que la felicidad es algún tipo de sensación subjetiva, ya sea placer o de sentido. El liberalismo santifica los sentimientos subjetivos de los individuos, considera que dichos sentimientos son la fuente suprema de autoridad, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es feo y lo que es bonito. La política liberal se basa en la idea de que los votantes saben lo que hacen y que no necesitan a algún hermano que le digan lo que les conviene o no. La economía liberal consta en la idea de que el cliente siempre tiene la razón. El arte liberal dice que la belleza está en el ojo del observador. Yo fundamento estas declaraciones diciendo que es así, ya que cada persona tiene gustos diferentes y los gustos son subjetivos. El arte liberal declara que la belleza está en el ojo del observador. Bastante importante la afirmación. A los estudiantes de las escuelas y universidades liberales se les enseña a pensar por sí mismos. Los anuncios nos presionan a simplemente hágalo y ya. Las películas de acción, los dramas teatrales, los melodramas, las novelas, las canciones populares nos enseñan constantemente que seamos fieles a nosotros mismos, que nos escuchemos a nosotros mismos, que sigamos lo que dicta nuestro corazón. Jean-Jacques afirmó de la manera más clásica la opinión. Lo que siento que es bueno y lo que siento que es malo es malo. La mayoría de las religiones a lo largo de la historia afirmaron que existen varas para medir objetivas para la bondad y la belleza y para cómo deben ser las cosas. No creían en los sentimientos de las personas ordinarias.
En la entrada del templo de Apolo, en Delfos, los peregrinos eran recibidos con una inscripción que decía, conócete a ti mismo. Su significado era porque las personas promedio eran supuestamente ignorantes de su verdadero yo, y por lo tanto es probable que ignoren la felicidad verdadera. Y lo mismo pasaría con los teólogos cristianos. San Pablo y San Agustín conocían bien que si se le preguntara a la gente sobre ello, la mayoría pediría tener sexo que rezar a Dios. ¿Acaso demuestra que tener sexo es la clave de la felicidad? No, según Pedro y Agustín. Solo demuestra que la humanidad es pecadora por naturaleza y que la gente se deja seducir fácilmente por Satanás, por el diablo. La idea de que no hay que fijarse en los sentimientos no se limita al cristianismo. Cuando se trata del valor de los sentimientos, Darwin y Dawkins podrían encontrar similitudes con San Pablo y San Agustín. El budismo comparte la idea de lo biológico a la felicidad. La felicidad es el resultado de procesos que tienen lugar dentro del cuerpo, no de las cosas que pasan en el mundo exterior. Arrancando de la misma idea del budismo, llega a una conclusión muy distinta. Ya, según que esta religión, la gente describe la felicidad con sensaciones de placer y dice que el sufrimiento es una sensación desagradable. Y la mayoría de las cosas en nuestras vidas es buscando sensaciones agradables, como por ejemplo rascarnos la cabeza, enderezarnos en una silla, estirarnos un poco. Según el budismo, aquí hay un problema, y es que estas son vibraciones pasajeras. Ejemplo, hace unos minutos estabas feliz. Lo más probable es que en media hora o un rato después estés triste o abatido. Esto quiere decir que si quieres estar feliz, debes buscar esa sensación agradable constantemente, ya que es pasajera y no dura toda la vida. Los cultos de New Age suelen decir, la felicidad no depende de condiciones externas, depende de lo que uno siente. La gente tiene que dejar de buscar logros externos como riquezas, carros, estatus social y conectar, en cambio, con sus necesidades internas, espirituales y sentimentales. Esto es algo similar a lo que dicen los biólogos y lo contrario a lo que dice Buda. Buda coincidía con la biología moderna y con los movimientos de New Age en que la felicidad es no dependiente de las condiciones externas. La recomendación de Buda fue de tener no solo la búsqueda de los logros externos, sino también la búsqueda de los sentimientos internos. La gente se identifica equivocadamente con sus sentimientos, pensamientos, gustos y aversiones. Cuando sentimos ira pensamos, wow, estoy furioso. Y por eso pasan su vida evitando algunas sensaciones que causen eso.